es un poquito diferente. Eso toma tiempo, entonces se trata más de lograr algo que te rinda lo más pronto posible. La segunda parte, decía, es que no pensemos de que primero pago mis cosas y de lo que me queda ahorro. Ese no es el secreto. El secreto acá es que para hacer esto tienes que pensar en que primero tienes que darle prioridad a ese fondo de emergencia. En este caso sería la emergencia financiera que tienes que considerar. No te va a quedar otra igual. Entonces, de esta manera, al hacer esto una prioridad y das eso como prioridad, vas a poder, obviamente, solventarla y después empezar a pensar, y si has pasado por esto, porque en el momento que logras controlar esto, te das cuenta que si hiciste eso para una emergencia, puedes hacer lo mismo para ahorrar primero, pagarte tú primero, como si fuese una emergencia, y eventualmente vas logrando tu fondo de emergencia y después tu hasta fondo de jubilación, porque tiene que convertirse el ahorro en algo que debe ir antes de pagar la luz, la electricidad, el agua, la casa, la comida, las pizzas que compres, el cable, los vestidos, los regalos, todo. Creo que si tienes esa mentalidad vas a lograr tener una estabilidad financiera. Y eso no tiene que ser una cantidad grande, puede ser un porcentaje pequeño, una vez que lo vas haciendo. Tradicionalmente, en las generaciones anteriores, estamos hablando aquí de nuestros abuelos, y yo recuerdo mi abuela ponía el dinero, lo repartía en 3 cajitas o sobres, los ponía en sobres, pues en cajitas, y decía, esto es para los gastos continuos de la vivienda, esto es para el ahorro, y esto es para, recuerdo, había otras cosas con las que ella estaba involucrada, ya sea de obras de caridad y demás. Entonces, sabía que, y se olvidaba, y una vez que tenía cierta cantidad de una de las cajitas, o del sobre, sacaba el sobre, iba al banco y lo ponía en una cuenta bancaria, entonces ese dinero se olvidaba ya de eso y era el ahorro que estaba ganando interés. Era la manera a la antigua, ¿no? Porque no estaban contando con la bolsa de valores, con instrumentos financieros, nada de eso. Pero si te pones a pensar, esa es una manera de ver tus ingresos y cómo los manejas, yo creo, ¿no? ¿Qué tal agarrar un poco de ese dinero primero, obviamente quizás no en un sobre, pero en una cuenta bancaria, y destinarlo ya a una cuenta de inversión, una cuenta de ahorro, automáticamente en cuanto lo recibes, o hacer que te lo deduzcan directo antes de que incluso lo veas? Ya en esa manera tienes un ahorro automático que puede ser parte para tu fondo de emergencia y también después ir ahorrando para tu fondo de jubilación. Porque, como dije, si crees que te va a sobrar para ahorrar, nunca saldrás de la ruina, porque siempre estás en los gastos vigentes y aunque te dupliquen el sueldo, eso no cambiaría nada, porque primero estás gastando y no estás primero ahorrando, que es el secreto de lograr estabilidad financiera. Definitivamente que el analizar bien nuestra situación y, como decías al principio, analizar perfectamente bien en qué gastamos lo que ganamos, si gastamos más de lo que estamos ganando y en qué lo estamos gastando, si es que realmente necesitamos esas cosas o simplemente los compramos porque, no sé, vimos de pronto la super oferta en la tienda y que compramos algo que no necesitábamos y ya desbalanceamos un presupuesto que teníamos para algo, ¿no? Entonces, desde ahí, crear esa mentalidad de no adquirir algo que no necesitamos. Sí, yo pienso que si te preguntas, mucha gente dice, pero yo no tengo para ahorrar, no me sobra, no me queda. Bueno, te estás preguntando mal, porque estás empezando con la pregunta errónea. La pregunta es cuánto me queda después de que ahorro, cuánto me pago primero y después hago lo demás. Porque si haces eso, ya la prioridad cada vez que vas de compras es compro lo que puedo, no compro lo que quisiera todo el tiempo, porque lo que quisiera o lo que quiero me mete en problemas, porque no está midiendo cuánto tengo para comprar. Y si quieres aumentar tus ingresos, pues amplía tu capacidad de generar más ingresos, que puede ser, no sé, tomando otro trabajo, haciendo otras cosas, pero la verdad es que eso no va a suceder a menos que el ahorro se convierta en una prioridad emocional. Porque si va antes de la comida y no empiezas el día, o el mes, sin haber tomado en cuenta que estás poniendo un dinerito para tu ahorro, y en esto me refiero a fondo de emergencia, fondo de jubilación, etcétera, es como cualquier otra cosa, ¿no? Es como si dijeras, voy a hacer dieta mañana, voy a hacer dieta pasado, la próxima semana, pero no estás haciendo dieta, no estás haciendo ningún cambio. Tienes que empezar ahora, hacerlo ya, ¿no? Empieza hoy día
y haces tu régimen de ahorro, que se debería, y si lo haces que sea automático, va a ser más fácil y lo vas a sentir. En cuanto se trata de ver que las cosas están yendo mal, aquí nos damos cuenta, parece que esto nos puede llevar a la ruina financiera si no hay cambios, pues es el momento de decir, a ver, ¿qué herramientas puedo usar? Yo te sugeriría que puedes salir de la situación lo antes posible si tomas ciertos pasos, ¿no? Por ejemplo, los pagos que debes afrontar quizás sean mayores que tus ingresos mensuales. Entonces, técnicamente estás moviéndote a la ruina o a la quiebra. Entonces, ya es una alarma como para decir, tengo que hacer algo. Entonces, para cualquiera, ya sea profesional, empresario, obrero, es como estás colgando de un hilito, ¿no? En una situación que se convierte en algo angustiante y que te puede generar hasta un bloqueo. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Entonces, lo más importante que tienes que ponerte manos a la obra lo antes posible es con esa planificación que estaba mencionando. Esta te va a permitir prever y evitar más incidentes con tus finanzas, con tu economía, porque ahí es como hay un derrame, hay es como cuando una llanta se pincha, tienes que hacer, si está saliendo aire, tienes que parar en alguna, hacerla reparar, arreglarla, no sigues con eso hasta que completamente explote la llanta, ¿no? Entonces tienes que hacerlas, porque si no tu coche ya no podría ir y es peligroso. Entonces es importante tomar las riendas, ponerte manos a la obra y empezar para entender tu situación primero. ¿Cuál es la situación en la que estás? Porque principalmente hay que saber eso, llevar una cuenta más ajustada, lo más ajustada posible con respecto a tus ingresos para poder hacer los pagos que tienes que realizar de mes a mes, ¿no? Entonces, las 3 cosas que había mencionado, 3 áreas, eran los gastos corrientes. Es decir, ya todos tenemos que pagar si somos, no sé, si tenemos una familia, si vivimos solos, lo que sea, pagamos agua, luz, gas, teléfono, cable, gastos de propiedad, etcétera. Esos son los primeros gastos con los cuales podrías ver qué cambios puedes hacer, y esos obviamente van a tomar 30 días hasta que se reflejen en los cambios que puedes hacer. En otras palabras, si te has acostumbrado a... La gente que por lo general tiende a ser más ahorrativa no llega a la ruina, ¿no? Entonces, esto es más un tema para la gente que no es tan ahorrativa, que no está tan consciente muchas veces de que el dinero se va de las manos, nada más, por ejemplo, en dejar la luz prendida todo el tiempo de habitaciones que no es necesario. Es más, nuestra compañía de electricidad acá en esta área de Chicago, en el verano, está constantemente recomendando a la gente y hasta mandan textos, correos electrónicos, panfletos, etcétera, de que es tan importante que estés asegurándote que tu casa no estás desperdiciando energía, porque le afecta a toda la comunidad, ¿no? Porque hay un uso alto y eso impacta también al uso en general contra el medio ambiente y demás. Pero yo lo diría, piensa en ti también. Eso estás desperdiciando dinero al no tener esta costumbre, y enséñale a tus niños todo eso, ¿no? Entonces, lo mismo con el teléfono, con todos los gastos que tienes, que pueden ser los gastos fijos, que quizás sean difíciles de decir, bueno, no puedo hacerlos, pero puedes recortar algunas cosas. La segunda parte es los pagos y de préstamos y créditos. Aquí es donde esto es lo que probablemente te está poniendo la soga al cuello en mayor escala, porque es difícil salirse de una hipoteca si no la puedes pagar y te puede llevar a problemas grandes. Es algo que tienes que hacerlo. Si no, hasta puedes perder la casa. Si dejas de pagar en 2-3 meses, ya vas a tener el banco detrás de ti listo para asumir la casa, quizás, ¿no? Lo que es más fácil de manejar, o mejor dicho, lo que es más fácil que se venga en contra tuya y bien rápido es la tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de crédito está cobrando un interés sobre interés, entonces sube rápido. Y como lo mínimo que tienes que pagar es lo único que al banco te lo exige, y si tú estás haciendo eso, nunca estás realmente deshaciéndote de esa deuda. Entonces es otra con la cual hay que lidiar. Ahora, los otros gastos, y este es el área donde más puedes recortar. Los otros gastos, a esto me refiero con ropa o cosas relacionadas al ocio, o no sé, o cosas que haces que no son necesarias. Esta es obviamente la primera cosa o la primera área que se puede recortar. Porque ese primer paso para acabar de concretar cuáles son tus gastos mensuales, y si los analizas un poquito, te va a poder ayudar a decidir de cuáles puedes prescindir.
Y prescindir de los gastos, por ejemplo, corrientes es mucho más fácil que de los que son fijos, como los otros que había mencionado al principio, que son la hipoteca o cosas así. Pero puedes buscar la manera para reducirlos también, ¿no? Entonces, si hay varias maneras de ver esto. Si tienes la mayoría de los recibos, aunque quizás hoy en día puedes ver todo a través de tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito, los gastos que haces, entonces puedes ver cosas concretas y cuánto gastas mensualmente, cuánto gastaste en los últimos meses, y ya hacer los cambios para desde este mes en adelante no tener esos cambios. Algunas ideas, como decía, para, por ejemplo, manejar en la medida posible estos gastos corrientes, como por ejemplo la luz, ya lo había mencionado, ¿no? ¿Qué potencia consumes? Y bájale. El agua, lo mismo. Puedes hasta instalar cosas que economicen el uso del agua. El gas, lo mismo. Y así podríamos ir en cada uno de esos gastos y hablar de todos. Por ejemplo, las compras en los mercados, ¿no? Para los mandados o la comida. Compras una lista o compras por impulso, ¿no? Porque si te basas en una lista, te basas en eso y la cumples, seguro que vas a dejar de gastar dinero en caprichitos y te vas a evitar las compras compulsivas. Por ejemplo, ese es un área muy importante de estar consciente de que o lo haces, y si lo estás haciendo, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no hacer esos cambios, ¿no? Y organizarse, porque es esa organización un poquito de planear, a ver qué es lo que me hace falta, qué es lo que necesito, tengo mi lista de compras, así no voy a hacer compras compulsivas, te va a ayudar mucho, porque cada dólar que no gastes en compras compulsivas, cosas que no necesitan, es dinero que puede ir a tu fondo de emergencia, es dinero que puede ir a tu fondo de jubilación, etcétera. Uno de los gastos muy altos hoy en día es, por ejemplo, los datos y demás, o megas para las cuentas telefónicas, ¿no? Entonces, ¿cuántos teléfonos tienes? ¿Cuál es tu proveedor? ¿Es el mismo? ¿Es fijo? ¿Variable? ¿Que estás en algún plan donde estás pudiendo ahorrar? Etcétera. Otro gasto puede ser el teléfono fijo. Hoy en día ya no es ni necesario muchas veces tener uno. Entonces, te has planteado, qué sé yo, cambiar a tu plan e integrarlo como parte del teléfono móvil o deshacerte de él quizás. Todo eso. Entonces, el cable, hay muchos más. Pero la idea es, en el caso de los pagos y préstamos y créditos, realmente hay que revisar las condiciones en las que nos prestamos, ¿no? ¿Cuál es la cuota o el pago mínimo o los pagos que estás haciendo y qué te queda por pagar? O sea, ¿cuánto ya has pagado y dónde está tu saldo? Sobre todo teniendo en cuenta que cuando no se paga, pues, y no se nada más, o se paga solo el mínimo, se puede esto salir fuera de control muy rápido, como había mencionado. Así es, y por Ramiro. eso es importante esta área, que es el área como el área de que no necesariamente está frente a nuestras narices, ¿no? Porque como hay un mínimo y el mínimo puede ser bajo, parece que solo al pagar el mínimo, bueno, el banco no nos molesta, es cierto, pero se te está acumulando el interés. Ramiro, pues por el día de hoy se nos termina el tiempo. ¿Algo más que quieras agregarles a nuestros amigos? Sí, yo recomendaría que revisen todos los podcasts que tenemos, porque hay muchos temas sobre inversión, sobre seguros, sobre beneficios, sobre mucho tipo de cosas, con la idea de poder estar por lo menos consciente de estas cosas para cuando necesitemos saberlas o actuar, tenemos una mejor idea, podemos hacer mejores preguntas y desde ya, si estamos informados, vamos a ser mejores consumidores y vamos a poder mejorar nuestra situación económica en base a esas cosas. Por ahora me despido y este fue un espacio, como dije, de estos temas financieros para que mejoren su relación con el dinero. Soy Ramiro Javier Atristain y ya saben, pueden encontrarme a través de redes sociales como @turelacionconeldinero y por correo electrónico a ramiro@atristainadvisors.com. Mándenos sus sugerencias, comentarios y preguntas y también me complacerá brindarles apoyo o asesoría en cuanto a temas financieros. Muy bien, Ramiro, será hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.